El salón estaba cargado de una energía vibrante. Cientos de invitados con trajes elegantes y vestidos de alta costura llenaban el auditorio, intercambiando murmullos emocionados mientras esperaban el momento principal de la noche. En una inmensa pantalla LED al fondo del escenario, las palabras "energía para el futuro" brillaban en tonos verdes y azules, reflejando la ambición y visión de Ilan Cooper, el fundador de Skybolt Energy Solutions. A sus 35 años, Ilan ya era un ícono de la tecnología, un multimillonario autodidacta conocido por su enfoque innovador en la sostenibilidad. Detrás de las cortinas, Ilan ajustaba su corbata con manos ligeramente temblorosas. Su asistente personal, Clara, una mujer de unos 40 años con mirada aguda y actitud resuelta, lo observaba con una leve sonrisa. ¿Nervioso?, preguntó, ofreciéndole un vaso de agua. «Por supuesto que no», respondió Ilan, riéndose con un deje de ironía, aunque las gotas de sudor en su frente contaban otra historia. «Es solo otra presentación más. Esto lo he hecho miles de veces». Clara arqueó una ceja, escéptica. «Esta vez no es como las demás, y lo sabes. Estás en vivo, transmitido a millones, y la gente estará buscando cualquier excusa para criticarte». «¡Qué motivador!». «Gracias, Clara», respondió Ilan, sacudiendo la cabeza. Suspiró profundamente, cerrando los ojos por un instante. Imágenes de su niñez lo invadieron, él, escondido en su habitación, tratando de ignorar las risas burlonas de los niños en la escuela. «Mírenlo, el genio de papá», solían gritarle. «Einstein, construye un cohete y vete a Marte». Aquellos recuerdos, que alimentaban su ambición, también lo perseguían. Clara colocó una mano en su hombro, sacándolo de sus pensamientos. «Mira, tienes esto bajo control. Todos los que están aquí quieren escuchar al visionario. Eso es lo que eres, Ilan. Así que dales algo que nadie más pueda ofrecerles». Él asintió, dejó el vaso sobre la mesa y se encaminó hacia el escenario. Las luces de los reflectores eran abrasadoras, casi cegadoras, pero él mantuvo la calma mientras la audiencia estallaba en aplausos al verlo. Por un instante, dejó atrás la sombra de sus inseguridades. «Buenas noches, damas y caballeros». Su voz resonó con fuerza por el salón. Esbozó una sonrisa confiada, de esas que habían conquistado tanto a inversionistas como a seguidores por igual. «Hoy es el comienzo de una nueva era para el futuro de la energía. Y estoy aquí para mostrarles cómo podemos cambiar el mundo, juntos». La presentación comenzó con un vídeo impactante que mostraba los devastadores efectos del cambio climático y las crecientes crisis energéticas en todo el mundo. Ilan, con un dominio absoluto del escenario, explicó cómo su tecnología revolucionaria prometía eliminar la dependencia de los combustibles fósiles, utilizando energía limpia y renovable de una manera nunca antes vista. A medida que hablaba, sus manos se movían con pasión, gesticulando para enfatizar las ideas complejas que aparecían en las pantallas a su lado. Sus dedos trazaban ecuaciones y gráficos invisibles en el aire, captando la atención de todos los presentes. Pero entonces, en un momento fugaz, un gesto en particular fue captado por las cámaras que transmitían el evento en vivo. Era un movimiento inocente, pero con una desafortunada semejanza a un gesto asociado con la ideología nazi. Nadie en el salón pareció notar nada extraño. Los aplausos continuaron al final de la presentación, y Ilan salió del escenario acompañado por vítores y ovaciones. Sin embargo, al otro lado del mundo, en las redes sociales, la tormenta ya había comenzado. En menos de una hora, una captura de pantalla del gesto circulaba por Twitter, acompañada de teorías conspirativas y acusaciones de todo tipo. La etiqueta #Gestapo Elon empezó a posicionarse entre las tendencias globales. Detrás del escenario, Clara entró al camerino con su teléfono en la mano, su rostro pálido. «Ilan, tenemos un problema. Y es grande». Él la miró con el ceño fruncido. «¿Qué sucede ahora?». Ella le mostró la pantalla de su teléfono, donde los comentarios y las imágenes del supuesto gesto nazi aparecían sin cesar. Ilan sintió un nudo formarse en su estómago mientras su mente intentaba procesar lo que veía. «Esto tiene que ser un error», murmuró, su voz apenas audible, pero en su interior sabía que el daño ya estaba hecho. La mañana siguiente, el mundo de Ilan Cooper parecía haberse puesto de cabeza. En cuestión de horas, los titulares más importantes de los principales portales de noticias estaban plagados de acusaciones y teorías sobre lo ocurrido en su presentación. Ilan Cooper, genio o fanático encubierto, el oscuro gesto de un hombre brillante, coincidencia o intención, #Gestapo Elon, el futuro de la energía o el regreso de las sombras del pasado. Sentado en la enorme sala de conferencias de las oficinas centrales de Skybolt, Ilan miraba la pantalla de televisión con una mezcla de incredulidad y furia contenida.
El noticiero estaba pasando una compilación de fragmentos del evento de la noche anterior, con el momento exacto del gesto reproducido en cámara lenta una y otra vez. Un analista, un hombre mayor con gafas gruesas, se tomaba su tiempo para desmenuzar el asunto. «Es un gesto controvertido, sin duda», decía el hombre, con una seriedad casi teatral. «Se parece demasiado al saludo nazi. Claro, hay quienes dicen que fue un simple malentendido, pero no podemos ignorar las connotaciones históricas». Ilan apagó la pantalla con un golpe en el control remoto. «¿Malentendido?», bufó, poniéndose de pie. «Esto es una locura. Fue un simple movimiento de mi mano mientras explicaba una fórmula. ¿Cómo alguien puede tomar algo tan insignificante y convertirlo en un símbolo de odio?». Clara, quien estaba sentada al otro lado de la mesa, cruzó los brazos, con el ceño fruncido. Su rostro mostraba cansancio. Probablemente no había dormido en toda la noche. «El problema no es lo que hiciste, Ilan. Es como se ve. En este mundo, la percepción es más poderosa que la realidad». «Pero yo no hice nada malo». Ilan golpeó la mesa con las palmas, y su voz resonó por la sala. Había un fuego en sus ojos, pero también un profundo cansancio. «No puedo creer que tengamos que lidiar con esto. ¿Dónde están nuestros comunicados? ¿Dónde está nuestra defensa?» «Ya lanzamos un comunicado oficial temprano esta mañana, aclarando que todo fue un malentendido», intervino Jacob, el jefe de relaciones públicas de Skybolt. Era un hombre corpulento de voz grave, pero su tono denotaba incomodidad. «Dijimos que el gesto fue completamente accidental, producto de tu entusiasmo al explicar los detalles técnicos de la presentación. Pero la verdad es que la declaración apenas ha hecho mella en el debate. Nadie está interesado en escuchar una explicación lógica». «Entonces, ¿qué quieren?». Ilan lo miró con los brazos cruzados. «¿Que me arrodille, pida perdón por algo que no hice y acepte ser crucificado públicamente?». Jacob suspiró. «No quieren nada, Ilan. Solo quieren un espectáculo. Y, lamentablemente, tú eres el villano perfecto para el día de hoy». Ilan se dejó caer en su silla y enterró el rostro en sus manos. Por primera vez en años, se sintió pequeño, impotente, como si todo su trabajo, sus sacrificios y sus logros estuvieran a punto de ser barridos por una ola que no podía controlar. Recordó las burlas de su infancia, los años en que había luchado por demostrar su valía. Ahora, después de todo lo que había construido, el mundo lo estaba derribando por algo tan absurdo como un malentendido. «Tenemos que hacer algo más», murmuró, alzando la vista. «No puedo quedarme de brazos cruzados mientras arruinan mi nombre». «Es un terreno delicado», dijo Clara con cautela. «Si sales a hablar demasiado rápido, podrías empeorar las cosas. Y si esperas demasiado, la narrativa que está circulando se solidificará como verdad». «Entonces, ¿qué sugieres?». Ilan buscó su mirada, como si esperara que ella tuviera una solución mágica para este caos. Clara vaciló por un momento antes de responder. «Podrías dar una entrevista, algo controlado, con un periodista confiable que pueda ayudarte a explicar lo que realmente pasó». Jacob negó con la cabeza de inmediato. «Eso es arriesgado. No podemos garantizar que no vayan a manipular lo que diga. Además, ¿quién sería ese periodista confiable? Todo el mundo está hambriento de sangre ahora mismo». «Entonces necesitamos cambiar la narrativa antes de que se nos escape de las manos», insistió Clara. «No podemos dejar que esto crezca más, porque si lo hace», bajó la voz, como si el peso de sus palabras pudiera hacerlas más reales. «Si lo hace, Ilan, podría destruir todo lo que has construido». Ilan se quedó en silencio, mirando por la ventana de la sala de conferencias. Desde allí, podía ver el horizonte de la ciudad, las torres de vidrio que brillaban bajo el sol de la mañana. Había pasado años soñando con este momento, construyendo una empresa que cambiara el mundo, y ahora todo parecía estar desmoronándose como un castillo de naipes. El sonido de su teléfono interrumpió sus pensamientos. Lo tomó y vio la notificación, un correo de su madre. No lo abrió. No quería saber lo que pensaba, ni siquiera estaba seguro de cómo explicarle lo que estaba pasando. De pronto, Clara se levantó de su asiento y caminó hacia la pantalla táctil que ocupaba gran parte de la pared. Con un movimiento rápido, proyectó el gráfico de las tendencias en redes sociales. La curva de menciones relacionadas con Ilan se disparaba como un cohete. «Esto no va a detenerse pronto», dijo Clara. «Si no tomamos el control ahora, no quedará nada que salvar». Ilan la miró fijamente, intentando encontrar algo de esperanza en sus palabras, pero todo lo que vio fue la confirmación de sus peores temores. Estaba al borde del abismo, y nadie parecía dispuesto a tenderle una mano. La tormenta apenas estaba comenzando. Las redes sociales y los medios seguían alimentando el fuego, y cada minuto que pasaba aumentaba la presión sobre Ilan.
pero en su interior sabía que este era solo el primer golpe. Lo que vendría después sería mucho peor. La noche había caído sobre la ciudad, pero para Ilan no existía diferencia entre el día y la noche. Todo su tiempo se había convertido en una espiral interminable de notificaciones, llamadas y noticias cargadas de acusaciones que se replicaban a una velocidad imposible de detener. Ilan estaba en su penthouse, un lugar que solía ser su refugio. Desde los ventanales podía ver las luces titilantes de la ciudad que una vez le parecieron una promesa de éxito eterno. Ahora, esas luces parecían ser testigos mudos de su caída. Estaba sentado en el sofá, el teléfono vibrando sin parar sobre la mesa de vidrio frente a él. Su computadora portátil, abierta, mostraba una docena de pestañas con artículos, publicaciones de redes sociales y análisis. Uno en particular destacaba una imagen difusa de su presentación con el gesto en cuestión, acompañada del titular, La historia oculta detrás del millonario Ilan Cooper. Cerró los ojos, intentando calmar el latido furioso de su corazón. Pero en lugar de tranquilidad, su mente lo arrastró al pasado, a un lugar al que nunca había querido regresar. Tenía 13 años y estaba sentado en la vieja sala de su abuelo, en una casa de paredes gastadas por el tiempo. Las estanterías estaban llenas de libros polvorientos, revistas antiguas y una colección de objetos que siempre le habían causado incomodidad. Medallas, insignias, hasta un casco oxidado de la Segunda Guerra Mundial, todo organizado como si fuera un altar. ¿Sabes lo que significa esto, Ilan? Su abuelo, un hombre delgado y de mirada severa, sostenía un viejo libro entre las manos. El título estaba en alemán, un idioma que Ilan no entendía, pero que sabía estaba relacionado con historias oscuras que apenas había aprendido en la escuela. El hombre señalaba una página con símbolos que a Ilan siempre le habían dado escalofríos. No, respondió en voz baja, mirando al suelo. Intentaba no hacer contacto visual con el hombre, cuyo tono de voz era siempre tan autoritario que hacía temblar a todos en la familia. Esto, niño, es historia. La verdadera historia que no quieren que conozcas. El mundo ha sido construido sobre mentiras, y los fuertes siempre son los que pagan el precio. Ilan asintió, aunque no entendía del todo. Solo quería que su abuelo dejara de hablar, que guardara esos objetos que le daban pesadillas y lo dejara volver a sus experimentos con pequeños motores y cables. Pero su abuelo insistía en que era importante preservar el pasado. Un día, sin querer, Ilan había terminado en una fotografía que su abuelo tomó durante uno de sus momentos de enseñanza. En la imagen, él, un niño flaco y desgarbado, aparecía junto al anciano mientras sostenía una bandera con un símbolo que solo más tarde comprendería era una esvástica. Su abuelo le había dicho que era solo una reliquia histórica. Ilan no se atrevió a cuestionarlo. Pero años después, cada vez que recordaba ese momento, sentía un nudo en el estómago. De vuelta al presente, Ilan abrió los ojos de golpe. El aire en la sala parecía más denso, como si los recuerdos de su infancia se hubieran materializado a su alrededor. Había pasado años intentando enterrar esas imágenes, esa parte de su pasado que lo avergonzaba profundamente. Pero ahora, con el caos mediático en torno a su nombre, sabía que era cuestión de tiempo antes de que alguien las desenterrara. El teléfono vibró una vez más. Esta vez era Clara. Dudó un momento antes de contestar. Cuando lo hizo, su voz sonó cansada, sin energía. «Dime que tienes buenas noticias», dijo, apoyándose contra el respaldo del sofá. «Depende de lo que consideres bueno». Punto. Clara hizo una pausa antes de continuar. Un periodista de un medio pequeño ha publicado algo y parece que podría volverse viral. No es sobre el gesto, es sobre tu abuelo. Ilan sintió que un escalofrío le recorría la espalda. ¿Qué encontraron? Alguien les pasó una foto antigua tuya. Clara habló con cautela, como si eligiera cada palabra con precisión quirúrgica. Tú, con tu abuelo. Una bandera. Creo que sabes cuál. Ilan cerró los ojos, mordiéndose el labio inferior. Por supuesto que sabía cuál. Esa fotografía era su mayor temor, y ahora estaba fuera de su control. ¿Cómo pudieron conseguirla? Su voz era baja, pero cargada de rabia. No lo sé. Clara suspiró. Pero no importa cómo. Ahora está ahí fuera. Los comentarios ya están empezando a crecer. Algunos dicen que es prueba de que todo este escándalo tiene raíces más profundas. Maldita sea. Ilan golpeó el brazo del sofá, su voz finalmente rompiendo el tono frío que había mantenido durante todo el día. Esto es un ataque. Quieren destruirme, Clara, y no voy a quedarme quieto mientras lo hacen. Lo sé. Clara mantuvo la calma, aunque la intensidad en la voz de Ilan la hizo dudar. Por eso tenemos que pensar estratégicamente. No podemos responder con emociones. Si lo hacemos, ellos ganan. ¿Cómo esperas que no me emocione?
Ilan se levantó de golpe, comenzando a caminar de un lado a otro por la sala. Esa foto no significa nada. No tenía idea de lo que estaba haciendo. ¿Y ahora la gente piensa que estoy relacionado con esa maldita ideología? ¿Esto es una pesadilla? Clara guardó silencio por un momento antes de hablar, su voz ahora más suave. Ilan, no podemos cambiar el pasado, pero podemos controlar cómo lo enfrentamos. Necesitas prepararte, porque esto no va a desaparecer mañana. Y si no tomas el control de la narrativa, ellos la tomarán por ti. Ilan dejó escapar un largo suspiro, deteniéndose frente a la ventana. Desde allí, las luces de la ciudad parecían distantes, casi irreales. Por primera vez en años, sintió que la batalla estaba perdida antes de haber empezado. ¿Sabes lo que me duele más de todo esto?, murmuró, casi para sí mismo. He pasado mi vida construyendo algo que puede cambiar el mundo. Pero al final, lo único que importa son estas malditas historias. No importa cuántas vidas salve, siempre será más fácil destruir que construir. Clara no respondió de inmediato. Sabía que, en ese momento, no había palabras que pudieran consolarlo. Pero también sabía que esto era solo el comienzo de una guerra que Ilan no podría pelear solo. Las sombras del pasado ahora estaban demasiado cerca, y Ilan tenía que enfrentarlas antes de que lo consumieran por completo. Ilan se despertó al amanecer tras una noche casi sin sueño. El café frío en su escritorio era un reflejo de su estado, desbordado, confuso, atrapado en una tormenta que parecía no tener fin. Durante horas, había analizado cada posibilidad para controlar el daño, pero cada solución que contemplaba era más débil que la anterior. A cada minuto que pasaba, los titulares, las teorías y las críticas se multiplicaban. Y entonces llegó la estocada final. A las 9 de la mañana, Clara irrumpió en su oficina sin siquiera llamar. En su rostro había una mezcla de urgencia y algo más, algo que Ilan no podía descifrar. «Tenemos un problema», anunció, dejando caer una carpeta de documentos sobre su escritorio. Ilan la miró fijamente, su paciencia colgando de un hilo muy delgado. «¿Otro? Ya estoy empezando a pensar que debería hacer una lista de todos los problemas para que no se me pasen». «No es una broma, Ilan». Clara cruzó los brazos y esperó a que él abriera la carpeta. Con un suspiro, Ilan la abrió. En el interior había varios documentos, correos electrónicos impresos, capturas de pantalla de mensajes filtrados a la prensa, e incluso un borrador de un memorándum interno que había escrito semanas atrás y que jamás pensó que saldría de las paredes de su empresa. Al lado de esos papeles, había algo que le hizo hervir la sangre, la misma fotografía del junto a su abuelo, pero con un titular añadido. El pasado nazi de Ilan Cooper. Documentos filtrados confirman vínculos familiares con ideologías extremistas. Ilan levantó la vista, su rostro tenso y pálido. «¿Qué es esto, Clara? ¿De dónde salió?» Clara cerró los ojos un segundo, como si quisiera que todo desapareciera. Luego, con voz cautelosa, respondió: «Alguien dentro de la empresa filtró esto a la prensa. Y no solo eso, Ilan, también filtraron información sobre las inversiones secretas que estábamos negociando con países de Europa del Este». «¿Filtraciones?» Ilan se levantó de golpe, tomando los papeles y arrojándolos al escritorio con furia. ¿Quién demonios haría algo así? Porque es nuestra propia gente, Clara, gente que contraté, que he cuidado, que confía en mí. ¿Y ahora uno de ellos me está apuñalando por la espalda? Clara apartó la mirada, pero no dijo nada. Ilan notó el leve movimiento de sus manos, como las entrelazaba nerviosamente. La conocía demasiado bien como para no darse cuenta de que algo no estaba bien. «Clara», su voz se endureció, afilada como una hoja. «¿Qué es lo que no me estás diciendo?» Ella respiró hondo, incapaz de mirarlo a los ojos. Por un momento, la habitación quedó en completo silencio, excepto por el sonido del reloj de pared. Finalmente, habló, en un tono tan bajo que Ilan apenas pudo escucharla. «Fui yo». Ilan parpadeó, como si sus palabras no tuvieran sentido. Dio un paso hacia ella, pero su rostro mostraba más confusión que ira. «¿Qué acabas de decir?» «Fui yo, Ilan». Clara finalmente lo miró a los ojos, con el rostro cubierto de culpa. «Yo filtré los documentos. Yo envié la foto a la prensa. Todo esto, lo hice yo». La incredulidad en el rostro de Ilan se transformó lentamente en furia. «¿Tú qué?» Su voz temblaba, no de miedo, sino de una rabia contenida que amenazaba con estallar. «¿Me estás diciendo que todo este infierno, todo este caos que está destruyendo mi vida, es por tu culpa?» Clara intentó hablar, pero Ilan la interrumpió. «He confiado en ti. Por años, Clara, has sido mi mano derecha, la persona en quien más confiaba en este mundo. ¿Y tú? ¿Por qué harías algo así? ¿Qué ganas con esto? ¿Justicia?» Clara levantó la voz por primera vez, sus palabras resonando en la sala.
¿Sabes cuánto he hecho por ti, Ilan? ¿Cuánto he sacrificado? Yo te ayudé a construir este imperio y nunca me diste el crédito que merecía. Siempre has sido tú el genio, tú el visionario, tú el héroe. Mientras tanto, yo he estado limpiando tus errores, trabajando día y noche para mantenerte en la cima. Y mientras tú acumulabas millones y aplausos, yo no era más que una sombra. Ilan dio un paso atrás, como si sus palabras lo hubieran golpeado físicamente. ¿Es eso? Esto es una venganza personal porque sientes que no te valoré lo suficiente, por eso estás destruyendo mi vida. No es solo por eso. Clara dejó escapar un suspiro, su voz bajando un tono. Es también por lo que representas, Ilan. Has construido esta empresa con discursos grandilocuentes sobre salvar al mundo, pero no eres tan diferente de los demás. Has mentido, has manipulado, has explotado oportunidades para ganar ventaja. Y esa foto de tu abuelo, pensé que si el mundo veía que no eres perfecto, si te enfrentabas a tus propios demonios, quizá entenderías lo que es ser vulnerable. Ilan la miró, sin palabras. Había tantas cosas que quería decir, tantas emociones luchando por salir, pero todo lo que pudo hacer fue sacudir la cabeza. No tienes idea de lo que has hecho. Esto no es justicia, Clara. Esto es destrucción. No solo me estás arruinando a mí, estás arruinando todo lo que hemos construido juntos. Clara no respondió. Su rostro reflejaba un conflicto interno, como si una parte de ella supiera que había cruzado una línea que jamás podría deshacer. Pero ya era demasiado tarde. El daño estaba hecho. Ilan volvió a sentarse, enterrando el rostro en sus manos. Todo lo que había sentido hasta ese momento, la presión, la ansiedad, el miedo, se transformó en algo más profundo, desesperanza. Por primera vez, sintió que estaba completamente solo. «¿Quiero que te vayas?», dijo finalmente, sin levantar la vista. Clara abrió la boca para protestar, pero Ilan la detuvo con un gesto. «No quiero escuchar nada más. Solo vete». Ella asintió lentamente y salió de la habitación. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, Ilan permaneció en silencio, mirando el vacío. El mundo seguía girando a su alrededor, pero él sentía que el suelo bajo sus pies se había desmoronado por completo. Ilan sabía que la traición era solo el principio. Ahora tenía que enfrentar un enemigo mucho más grande, un mundo dispuesto a juzgarlo sin piedad. Ilan nunca había sentido una sala tan fría y opresiva. El tribunal estaba abarrotado. Las filas traseras estaban ocupadas por periodistas con sus grabadoras y cámaras listas, mientras que las primeras filas estaban reservadas para abogados, funcionarios y miembros clave de la empresa de Ilan. El estrado, imponente y austero, parecía un escenario diseñado para despojarlo de cualquier resquicio de humanidad. La jueza, una mujer de cabello gris recogido en un moño severo, presidía la audiencia con un aire de neutralidad que, no obstante, resultaba intimidante. Afuera, manifestantes se agolpaban con pancartas que iban desde «Justicia para las víctimas del odio» hasta «Almohadilla Elon inocente». La tensión era casi palpable, una mezcla de morbo público y expectación por el desenlace de lo que se había convertido en un espectáculo global. Ilan estaba sentado junto a su equipo legal. Vestía un traje negro que parecía hecho a medida, pero en él, más que poder, reflejaba cansancio. Sus ojos estaban hundidos y rojos por las noches sin dormir, y sus manos, que normalmente gesticulaban con confianza, ahora permanecían entrelazadas sobre la mesa, rígidas, como si sostuvieran algo invisible que lo anclaba al momento. Su mente estaba dividida entre el presente y el pasado. Las palabras de Clara aún resonaban en su cabeza, pero no tenía tiempo para procesar esa traición. Había venido aquí a defender su nombre, aunque el precio fuera su dignidad. La voz de la jueza interrumpió sus pensamientos. «Señor Ilan Cooper», comenzó, con un tono formal, «este tribunal está aquí para evaluar las acusaciones contra usted, así como las pruebas presentadas tanto por su equipo legal como por las partes acusadoras. Este juicio no solo determinará la validez de las imágenes y gestos que se han puesto en circulación, sino también la responsabilidad de los medios en su difusión sin contexto. ¿Entiende usted la gravedad de este caso?». Ilan asintió con firmeza. «Sí, su señoría». El primer abogado de la parte acusadora se levantó. Era un hombre alto, de unos 50 años, con una presencia imponente y una mirada penetrante. Su nombre era Victor Kane, un litigante famoso por no dar tregua a sus oponentes. Caminó lentamente hacia el estrado, como un depredador que calcula cada paso antes de atacar. «Señor Cooper», comenzó, con una sonrisa calculada, «usted afirma que el gesto que hizo durante su presentación fue completamente accidental, un malentendido. Sin embargo, el mundo ha visto las imágenes, el mundo ha analizado cada segundo de su presentación, y no podemos ignorar que el gesto en cuestión tiene connotaciones históricas. Mi pregunta para usted es simple.
¿Por qué debería el público creer que fue un accidente y no una declaración intencional? Ilan lo miró directamente. Había ensayado esta respuesta con su equipo, pero aún así sentía un nudo en la garganta. «Porque no soy ese tipo de persona, señor Kane». Su voz sonó firme, aunque ligeramente quebrada al final. «Toda mi vida he trabajado para construir un mundo mejor. Mi empresa, Skybolt, nació de la idea de que podemos cambiar el futuro con energía renovable. He dedicado cada segundo a ese objetivo y nunca, ni por un momento, he apoyado o asociado mi nombre con ideologías de odio. El gesto que hice fue simplemente un movimiento torpe mientras explicaba una fórmula. Nada más». Víctor Kane inclinó la cabeza, fingiendo interés, y espera que el público acepte eso como una explicación suficiente, incluso cuando, además de ese gesto, ahora hay pruebas que vinculan a su familia con ideologías extremistas. Ilan sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Sabía que esa pregunta llegaría. Era inevitable. Mi abuelo, comenzó, eligiendo sus palabras con cuidado, era un hombre con creencias complicadas. Crecí en un ambiente donde ciertas cosas eran normalizadas, cosas que no comprendía hasta mucho después. Cuando era un niño, no entendía las implicaciones de lo que él coleccionaba o decía, pero cuando fui lo suficientemente mayor como para entender, me distancié completamente de esas ideas. He pasado mi vida rechazando ese pasado. No se puede culpar a alguien por las acciones de otra persona, especialmente cuando esa persona está muerta hace décadas. Un murmullo recorrió la sala, pero Kane no se inmutó. Continuó atacando, presentando documentos, publicaciones y más imágenes filtradas que buscaban cuestionar la integridad de Ilan. Durante horas, Ilan fue interrogado, sus respuestas diseccionadas, sus palabras vueltas en su contra, pero él se mantuvo firme, repitiendo una y otra vez su verdad. El gesto no fue intencional y su trabajo hablaba más del que cualquier fotografía de su infancia. Finalmente, llegó el turno de su equipo legal. La abogada principal de Ilan, Samantha Greer, se levantó con una postura firme y segura. Era conocida por su habilidad para desmantelar casos complicados y encontrar grietas en los argumentos más sólidos. Su señoría, comenzó Samantha, dirigiéndose a la jueza, hemos traído pruebas irrefutables que demuestran que el gesto de mi cliente fue sacado de contexto. Solicitamos que se muestre el vídeo completo del evento, sin interrupciones, para que este tribunal pueda ver exactamente lo que ocurrió esa noche. La jueza asintió, y el vídeo fue proyectado en las pantallas de la sala. Todos los presentes observaron en silencio mientras se reproducía la presentación de Ilan desde el inicio. En el vídeo, se veía claramente cómo sus manos se movían de forma frenética mientras explicaba una ecuación compleja. El gesto en cuestión, cuando fue visto en contexto, no parecía nada más que un movimiento accidental. Ilan sintió un leve alivio, pero no se permitió relajarse. Sabía que aún había mucho en juego. Además, continuó Samantha, quiero llamar a un testigo clave que ayudará a aclarar la verdad detrás de las filtraciones y las acusaciones contra mi cliente. La puerta trasera del tribunal se abrió y Clara entró. Su presencia causó un revuelo inmediato entre los presentes. Ilan la miró, incrédulo. No sabía qué estaba haciendo allí, pero algo en su expresión le decía que venía a confesar. Clara se sentó en el estrado y tomó el juramento. Samantha se acercó. Señora Louise, comenzó, usando el apellido de Clara, ¿puede explicar a este tribunal cómo las imágenes y documentos personales del señor Cooper llegaron a manos de la prensa? Clara tragó saliva antes de responder. Fui yo quien los filtró. Su voz era clara, pero cargada de arrepentimiento. Actué por resentimiento personal y cometí un error. Quiero pedir disculpas a Ilan y a este tribunal por lo que hice. Ilan la observó, su rostro una mezcla de incredulidad y dolor. Quería odiarla, pero algo en su interior no podía ignorar el hecho de que, al menos ahora, ella estaba asumiendo la responsabilidad. El tribunal permaneció en silencio. La confesión de Clara fue el golpe final que Ilan necesitaba para comenzar a reparar el daño, pero el camino hacia la redención aún era largo y arduo. La verdad había salido a la luz, pero las cicatrices del proceso serían difíciles de sanar. Ilan sabía que, aunque el tribunal pudiera absolverlo, su reputación ante el mundo dependería de su próxima jugada. Ilan salió del tribunal en medio de un enjambre de cámaras y micrófonos. La confesión de Clara, la proyección del vídeo completo y los argumentos contundentes de su equipo legal habían logrado algo inesperado. El tribunal declaró que no existía ninguna evidencia suficiente para vincularlo con ideologías extremistas. Las acusaciones carecían de fundamento sólido y los medios que habían difundido información fuera de contexto fueron obligados a emitir retractaciones públicas. Legalmente, Ilan había ganado,
Sin embargo, mientras los flashes iluminaban su rostro exhausto y los reporteros lanzaban preguntas como flechas, Ilan no podía ignorar la sensación de vacío que lo invadía. Había perdido algo más valioso que dinero o estatus, había perdido su imagen pública como un líder visionario intachable. Para una sociedad obsesionada con escándalos y juicios rápidos, la verdad ya no era suficiente. Clara, por su parte, había abandonado el tribunal por una salida trasera. Nadie sabía dónde estaba y Ilan no había intentado buscarla. Aunque su confesión había sido crucial para limpiar su nombre, la herida de la traición seguía demasiado fresca. 2 semanas después, Ilan estaba sentado en la sala de reuniones de la sede de Skybolt. Frente a él, su equipo ejecutivo estaba reunido, pero el ambiente era completamente diferente al de sus días de gloria. La mitad de los inversionistas principales se habían retirado del proyecto y las acciones de la empresa habían caído en picada. Aunque seguían siendo una compañía funcional, la sombra del escándalo había dejado su marca. «Tenemos que actuar rápido para recuperar la confianza de los clientes y de los socios», dijo Jacob, el jefe de relaciones públicas, con un tono nervioso. «Podemos iniciar una campaña en redes sociales, quizás algo que enfoque tu historia de superación. Mostrar el lado humano de todo esto». No, Ilan negó con la cabeza, su voz calmada pero firme. «No voy a convertir esto en un espectáculo. Ya hubo suficiente circo mediático. No necesito que la gente me vea como una víctima ni como un héroe. Solo quiero que entiendan quién soy realmente». «Entonces, ¿qué propones?», preguntó Samantha, la abogada, quien había estado trabajando incansablemente desde el juicio. «Voy a escribir una carta abierta», dijo Ilan, mirando a su equipo con determinación. «No un comunicado corporativo, sino algo personal. Quiero hablar directamente al público, explicar lo que pasó y asumir responsabilidad por las decisiones que me llevaron a este punto. Quiero que entiendan que no soy perfecto, pero tampoco soy el monstruo que han intentado pintar». Hubo un silencio incómodo en la sala. Algunos miembros del equipo intercambiaron miradas, dudando de la efectividad de una estrategia tan simple. Sin embargo, nadie se atrevió a contradecirlo. Había algo en la mirada de Ilan que transmitía una convicción inquebrantable. La carta fue publicada una semana después en los principales periódicos y plataformas digitales. Titulada La verdad y las lecciones aprendidas, el mensaje de Ilan era honesto, reflexivo y profundamente humano. En ella, reconocía los errores que había cometido en el pasado, aunque también denunciaba la rapidez con la que el mundo lo había juzgado sin escuchar su versión. «Hoy entiendo mejor que nunca el poder de las percepciones y cómo éstas pueden moldear la realidad, incluso cuando están equivocadas. Pero lo más importante que he aprendido de todo esto es que no importa cuánto trabajes para cambiar el mundo, siempre habrá momentos en los que ese mismo mundo te pondrá a prueba. Lo único que puedes controlar es cómo eliges responder». El texto también incluía una disculpa pública a quienes se sintieron ofendidos por el malentendido, aunque dejó claro que nunca había existido intención de causar daño. La reacción del público fue mixta. Algunos elogiaron su humildad y su valentía al enfrentar el escándalo de frente, mientras que otros continuaron criticándolo, convencidos de que su caída era merecida. Pero para Ilan, la respuesta ya no importaba tanto. Había hecho las paces con su verdad, y eso era suficiente. Un mes después, Ilan tomó una decisión drástica. Durante una conferencia de prensa cuidadosamente organizada, anunció que renunciaba como director ejecutivo de Skybolt. En su lugar, delegó el control de la empresa a un equipo de expertos en energía renovable, asegurándose de que su visión continuaría, pero sin su presencia en el centro de atención. «Quiero que Skybolt sea recordada por su misión, no por mis errores», dijo ante la prensa. «Este no es el final de mi compromiso con un mundo mejor, pero sí el final de mi rol en esta etapa». La noticia causó revuelo, pero para Ilan fue como quitarse un peso de los hombros. En los días que siguieron, se mudó a una pequeña propiedad en las afueras, lejos de la ciudad, donde comenzó a trabajar en proyectos filantrópicos enfocados en la educación de niños en comunidades desfavorecidas. Había decidido dedicar su vida a algo más directo, más tangible. Un día, mientras revisaba documentos en su oficina improvisada, escuchó el timbre de la puerta. No esperaba visitas. Al abrir, encontró a Clara de pie en el umbral. Su cabello estaba recogido en una coleta simple y su rostro mostraba un cansancio similar al suyo. En sus manos llevaba un sobre. «¿Puedo pasar?», preguntó, con un tono que mezclaba esperanza y miedo. Ilan la observó en silencio durante unos segundos. Luego asintió, dando un paso hacia un lado para dejarla entrar. Clara caminó hacia el centro de la sala, mirando alrededor. Era un lugar modesto, lejos del lujo del penthouse que había conocido antes. «Escribí esto para ti», dijo, extendiéndole el sobre.
Ilan lo tomó, pero no lo abrió de inmediato. No tenías que venir, dijo finalmente, con un tono neutro. Lo sé. Clara bajó la mirada, tomando un momento antes de hablar de nuevo. Sé que lo que hice no tiene perdón, pero necesitaba decirte en persona cuánto lo siento. Tenías razón, confundí mi resentimiento personal con justicia. Y al final, solo destruí algo que nunca debía haber tocado. Ilan la miró con una expresión que no era ni fría ni cálida. Era el rostro de alguien que había aprendido a aceptar lo inevitable. El perdón no se trata solo de la persona que pide disculpas, Clara, se trata de la persona que lo da. Y, por mi parte, ya te perdoné. Pero eso no significa que las cosas puedan volver a ser como antes. Clara asintió, aceptando sus palabras. Después de unos minutos de silencio, se levantó para irse, pero antes de salir, se giró hacia él una última vez. Gracias, Ilan, por todo. Cuando la puerta se cerró, Ilan abrió el sobre. Dentro había una carta, breve pero sincera, en la que Clara expresaba su arrepentimiento y su deseo de enmendar lo que había roto, aunque sabía que algunas cosas eran irreparables. Ilan dejó la carta sobre la mesa y miró por la ventana. Afuera, el sol comenzaba a ponerse, bañando el paisaje con una luz cálida. El mundo seguía adelante, y él también.